Estamos con Don Pedro Pablo Peter Paul Rubens, que es desde todos los puntos de vista el más barroco de todos los pintores barrocos. Eh, Rubens es un pintor que tiene la capacidad de recoger el sumum de todo lo que se ha ido generando en pintura para la época. Su imagen es grandiosa, es una imagen que está llena de movimiento, tiene la latencia emotiva y en ese sentido es profundamente dramático. Ese dramatismo él lo acentúa con el manejo de la luz. Ha estudiado profundamente pintores como Caravaggio, como Tiziano y evidentemente también a los Carracci, un hombre cultísimo, además un hombre sumamente agradable en todos los aspectos y los sentidos. Pedro Pablo Rubens va a ir desarrollando una pintura que se va a convertir en el polo de atracción de todas las coronas más significativas de Europa. No de todas las coronas de Europa, porque no todas las coronas de Europa pueden acceder a él, pero por lo menos lo que son España, Francia, Inglaterra y ni qué decir de los ducados, marquesados y demás italianos. O sea, Pedro Pablo Rubens pronto se convierte en el, digamos, el equivalente a lo que es y debe ser el arte y lo que es y debe ser la belleza. En las primeras obras de juventud, que ahora más adelante de pronto hoy la alcanzamos a hacer, las repasamos así muy rápidamente, vemos un cuerpo muy equilibrado, ¿no? Con mucha influencia de Miguel Ángel, porque Rubens aprende gran parte de su arte y de su oficio trabajando sobre las huellas de Miguel Ángel y de Leonardo. Pero conforme va avanzando su desarrollo pictórico, los cuerpos se van volviendo más voluminosos, más voluptuosos y más, digamos, van adquiriendo diferentes significaciones. Estaba contando Margarita que el tema de Susana y los viejos es uno de los temas eje del desarrollo de la pintura barroca. Cada etapa del arte tiene unos temas que son fundamentales. Cuando nosotros veíamos el arte renacentista, entonces veíamos muchas Madonas con el niño y veíamos muchas sacras conversaciones porque queda un remanente de lo que había sido el arte gótico y en el arte gótico las personas querían altares donde pudieran poner todos los santos de la familia juntos. La Sacra Conversación se articula más o menos así. Mi tía Margarita, Santa Margarita, mi tío Pedro, San Pedro, mi tío, sí, cada uno y todos, la Virgen en la mitad y todos estos santos alrededor. Pero en el barroco hay unos temas que se vuelven críticamente centrales o neurálgicos. Uno de esos temas es este, el de Susana y los viejos. Es un tema que lo vamos a encontrar pintado por Rubens, lo vamos a encontrar varias veces elaborado por Rembrandt. Lo encontramos en Artemisa Gentileschi y en muchos otros pintores. ¿Por qué es tan significativo? Porque es un tema que reúne muchos elementos. Otro será el juicio de Salomón. Otro, voy a anticipar, es Esther y Asuero, que es el nombre que ellos le dan a Artajerjes. O sea, hay unos temas que son como categóricamente muy importantes y los pintan diferentes pintores al mismo tiempo. Ah, perdón, hago también la alusión. En el Renacimiento, un tema que se empieza a poner muy en boga, sobre todo ya en la época de Tiziano y va trascendiendo, es la María Magdalena. Las Marías Magdalenas, estas mujeres penitentes, se vuelven muy, muy importantes. ¿Qué tiene este tema de Susana y los viejos? Bien, la casta Susana, primero, es una joven mujer
que debía ser muy atractiva, es decir, que le permite al pintor poner presente el esquema estético femenino en todo su furor y que entonces se presenta desnuda o semidesnuda, son desnudos púdicos, lo que nos deja ver la trascendencia que ha adquirido el dominio de lo religioso, tanto en el lado católico como en el lado protestante, ¿no? Es decir, no son tan evidentes las condiciones eróticas de la mujer. Es un tema de un profundo dramatismo, porque es obviamente esta mujer asediada, esta mujer que ha ido a bañarse para purificarse, ¿sí? Y es sorprendida desde lejos, es atisbada por un par de viejos que tratan de violarla. Ella se escapa, ella logra evitar la violación. Ellos, digamos, no, al parecer, de acuerdo con la Biblia, no se habla de que hayan un uso de fuerza excesivo, pero sí como de asediarla, de hoy en día diríamos acoso sexual en alto grado. Y los viejos le dicen que si ella no accede, ellos van a ir y la van a denunciar frente a la asamblea, al Sanedrín y al rey, que es el rey Salomón, la van a ir a acusar de ser promiscua y de habérseles insinuado, de un comportamiento inadecuado. Ella se resiste y ellos en efecto van a poner su denuncia. Pero como van justamente, creo que frente al rey Salomón, el rey Salomón es el rey Salomón, él les dice, bueno, está bien, voy a escucharlos, pero primero usted me cuenta y después usted me cuenta. Cuando primero ellos estaban confiados en que su sola palabra, sin ningún tipo de declaración ni prueba, era suficiente para poner a Susana en aprietos. Y entonces uno de ellos dice, no, que fue por acá, y el otro dice, no, que fue por allá. Entonces el rey Salomón dice, pues qué pena, ni fue por acá, ni fue por allá. No fue. Ustedes son unos mentirosos. Y Susana es reivindicada en su pudor. Este fue un tema profundamente deseado porque es un tema que alude a la justicia. Y en el siglo XVII, los temas que tienen como eje ya no solo el martirio, la santidad, sino la justicia, se empiezan a volver profundamente importantes. Entre otras cosas, porque para esta época ya funcionan los tribunales o los parlamentos que son los que ejercen la justicia de los reyes, es decir, hay la posibilidad de encontrar esta justicia. Rubens muestra todo aquello de lo que él es capaz y más. Los rostros de los protagonistas son absolutamente elocuentes. Nosotros podemos percibir el desagrado, el malestar, la angustia de Susana, tanto en la postura corporal como en su rostro. Asimismo, podemos ver la determinación, la fuerza y el deseo de los viejos. Los cuerpos de los hombres muy inspirados en Miguel Ángel. El cuerpo de la mujer toma algunos referentes miguelangescos, pero se empieza ya a separar. Sigue el esquema de belleza propio de la Europa, unos senos pequeños, caderas anchas, vientre prominente. Bien, nuestro querido Rubens se ha pasado en Italia esta fase de formación en la que ha logrado hacer vínculos importantísimos, especialmente con los duques de Mantua, que le han tomado un profundo afecto
por la delicadeza del trato, por la afectación del trato. Es un hombre sumamente culto y agradable. Él, sin embargo, aunque ha prometido regresar a Mantua en el momento en que logra el permiso de irse, porque él es un dependiente. Es decir, trabajar con los duques implica que los duques disponen de tu presencia. No te puedes ir sin digamos, un permiso que te dice que sí. Pues te puedes ir, pero después no puedes volver ni puedes encontrar a dónde llegar. Es un dependiente, o sea, no es un súbdito común. Es un hombre al que ellos están amarrados, él está amarrado a ellos por mecenazgo. Y un mecenas es el que te financia, pero también un mecenas te controla, ¿sí? Entonces no te puedes ir así como así. Él se va y va a llegar de nuevo entonces a los Países Bajos. Y en los Países Bajos están gobernando el archiduque Alberto y la archiduquesa Isabel Clara Eugenia, ambos gobernadores de los Países Bajos. Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, no, de Felipe II. Sí, es de la casa de Habsburgo. Tengo que ver si es la hija de Felipe II, creo que sí. Hija de Felipe II, hermana del entonces rey Felipe III. ¿Sí? Isabel Clara Eugenia fue siempre una mujer muy bien centrada. A España le habría ido mejor de que ella fuera la reina y no su hermano, evidentemente. Y ellos se enteran de que llega Rubens y que viene de Italia, tan bien recomendado, digamos, tan notorio, y le hacen una oferta que él no va a poder rechazar. Le ofrecen ser pintor de su casa, es decir, ser pintor de la casa de sus altezas. Esto le permite que él se pueda asentar y residir en Amberes. Va a tener un salario muy importante de unos 500 ducados anuales y va a poder cobrar independientemente las obras que pinte para los gobernadores y para algunos digamos, de sus súbditos. Vean las condiciones de trabajo fantásticas, porque quieren definitivamente que Rubens se quede ahí. Y Rubens pinta, en primer lugar, esta obra del ahí retrato de la infanta Isabel Clara Eugenia con toda la majestad española, su traje negro de brocado, donde él ha logrado un minucioso trabajo de detalle y ha puesto el famoso cortinaje que lo vemos ya en Tiziano y lo vemos en el Renacimiento veneciano, que es una forma de dar clara muestra de que la persona que está frente a la cortina es parte de la realeza. Y además la infanta luce sus mejores joyas y se complementa con una balustrada tras la cual se ven las propiedades o palacio, casa de residencia de sus majestades. No te sabría decir porque es la casa de los regidores de Amberes. Em, él, en este momento, sí, ya es importante señalar que mm, Rubens trabaja en abierta colaboración con el hijo de Brugger el Viejo, con Jan Brugger. De manera que toda esta belleza de paisajes con estos verdes azulados y demás son realmente pintura de Jan Brugger.
La gran distancia, yo se los decía en cuanto a Rubens y otros pintores, es que Rubens hace pública declaratoria. O sea, él no asume la totalidad del cuadro. El único pintor que yo he visto en toda esa parte de la historia del arte que dice, este fondo no lo pinté yo, este fondo lo pintó fulanito de tal y recomienda a fulanito de tal para que eh, él pueda, ¿sí? Pueda realizar este mismo tipo de obra para otras personas que quieran, por ejemplo, paisajes. Igual ocurre con el archiduque Alberto de Austria. Sí, sí, es la hija de Felipe II y de Isabel de Valois. Y es igualmente, ¿no? Las propiedades, todo pintado por Bruegel, no, el joven. No, ya es el hijo de Bruegel el Viejo. Es uno de los hijos de Bruegel el Viejo. Y vamos a ver que él no, es especialista en paisaje y en esto, en las flores. Todas las flores de los cuadros de Bruegel, de Rubens, las ha pintado él. Todas, todas. No, mi corazón. Lo que pasa es que es un híbrido. Todos los, ya en esta etapa y de aquí en adelante, todos los Rubens tienen colaboración. ¿Por qué? Porque es que este hombre pinta una gran cantidad de obras. Entonces, ¿el qué hace? ¿Qué hace Rubens propiamente? Hace el boceto. Algunos de sus ayudantes menores van poniendo una parte de la pintura. Brugger hace el fondo, ¿no? El diseño de composición lo hace Rubens. Y cuando el taller crece, Rubens hace artes finales. Rostros, manos, artes finales, luces, sombras. Flamenco, sí, sí. O había el alemán, ya se habla en la parte propiamente dicha de la región alemana. Aquí está lo que querías ver. El castillo, no sé cómo se pronuncia, de Mariemont. Te lo leí como se dice en español, ¿sí? Ujú. Ese castillo que fue destruido durante la ocupación napoleónica en 1794. Sí. Em, y por este cuadro, Rubens y Brugger recibieron 300 florines de paga. Claro, exacto. Y acá, nosotros tenemos los bosques de Boer, y el castillo de Tervueren, que fue eh, también sufrió un incendio que lo destruyó. O sea que solo sobreviven en la tela. Ajá. Ujú. Muy poquita gente va. Que tiene una historia, además porque tiene una historia, Gante, eh, porque además una historia muy especial por otro lado, y es que buena parte de la
intención de colección y mecenazgo de obras de arte de los Habsburgo viene justamente ni siquiera de Carlos V, de Felipe el Hermoso, el esposo de Juana la Loca. Los reyes católicos ya habían conseguido algunos cuadros, tenían algunos cuadros en su haber, pero él y su familia eran mucho más proclives a el arte, porque era algo más de su entorno, ¿no? Ellos fueron los grandes mecenas y allí va a encontrar cosas preciosas porque todavía queda bastante. No, no, ellos sí van a ser cultos a su manera. Lo que pasa es que los otros eran más, porque mientras Castilla y Aragón venían muy extenuados por la guerra, eh, toda la guerra de reconquista recae en gran medida sobre los dos reinos. En los Países Bajos, el turismo no, el comercio había sido permanente, o sea, nunca cesó. Todas estas áreas estuvieron muy interconectadas porque durante el tiempo medieval nosotros pensamos que se cierran los espacios de interconexión y sí, el Mediterráneo queda muy aislado, pero el Mar del Norte no. Y el Mar del Norte se mantiene abierto y eso es un corredor entre toda esta Europa, ¿sí? Está más septentrional y la parte de Rusia y desde allí a toda la zona del Mar Negro. Entonces, por eso también estas comunidades van a ser comunidades tan particularmente productivas y van a generar este tipo de actividades como el bordado y que las van a hacer, es decir, lo que pasa es que nosotros siempre pues estamos muy centrados en el desarrollo italiano, pero los Países Bajos son un eje artístico de una trascendencia enorme. Y por eso era importante hacer lo que hemos hecho, o sea, ir de un lado para el otro, no quedarnos solo con un lado de la visión. Bueno, Rubens es un hombre de hogar, es un hombre muy serio, es un hombre, yo les decía la vez pasada, para que el príncipe azul, a mí déjeme a Rubens. O sea, Rubens era un hombre fantástico y no lo dice solo una persona, o sea, todas las biografías de toda la gente de la época, mucha gente escribió sobre él porque era una personalidad, así como hoy en día uno dice voy a ver a Notre Dame, o sí, o si uno pudiera decir, no, pues es que estuviera vivo, voy a ir a ver a Borges o voy a ir a ver a, fuera fácil, o sea, quiero ir a conocer a ese artista. Entonces, muchas personas que podían se daban el lujo de ir a conocer a Rubens, ¿no? Además, era un hombre cultísimo, absolutamente culto, muy, como les he dicho, muy agradable al trato, muy inteligente. Entonces él llega a establecerse en Amberes y lo primero que hace es buscar novia. Y el 3 de octubre de 1609 se casa con Isabela Brandt. Rubens, al igual que era Rembrandt, hace de sus mujeres sus modelos. Es decir, él las constituye en muchos casos el prototipo de la belleza y de lo que para él es más importante. Rembrandt fue buen marido, ¿sabes que así? Pero porque perdió muchos hijos, porque le murieron muchos hijos. No, lo que pasó con Rembrandt fue el cuento aquel de la niñera después de que quedó viudo. Pero Rubens pinta que a Isabela como una dama, ¿no? Que puede darse
ciertos lujos, el collar de perlas para aludir a su castidad, su fidelidad y su belleza. Y así como los aretes, él, él prende el camafeo con la perla colgante y el rubí, en representación del amor, el abanico y todas las galas ejecutadas muy, muy bellamente. Ella era 14 años más joven que él. Eso era algo completamente propio del momento. Se consideraba que las mujeres debían ser menores, mucho menores que los hombres, en parte para alegrar a sus maridos con la juventud. Sí, las mujeres casi que, no tiene que decir la verdad, no tenían una vida propia ni una posibilidad de autodeterminación. Eh, ah, Muchas morían en los partos, sí, claro. En este caso, pues este no fue precisamente el caso, ya era hija de un funcionario público que obviamente también hay que decir una cosa, un joven como Rubens que venía de la pobreza, que venía de hacerse apenas un nombre, si se quería casar bien y él quería casarse bien, tenía que esperar a tener con qué casarse, algo que ofrecer, ¿no? Tenía que darle garantías a una familia. Con ella va a tener 3 hijos y que serán Clara Serena, Albert y Nicolás. Ella era de muy buen temperamento y Rubens la quiso profundamente. Eh, Muestra de ese amor es este retrato de los dos que él mismo se encarga de pintar, donde la pareja aparece nuevamente perfectamente engalanada, ¿no? Con todos los aperos y donde los gestos amorosos están recogidos específicamente en las manos, ¿no? La mano de ella apoyada sobre la mano de él en una representación de la confianza y la ayuda que se van a prestar el uno al otro. Pero por otro lado, hay otros elementos importantísimos y son las miradas. La mirada soñadora, la mirada alegre de ella, decidida, y la mirada ensoñadora de él. Rubens era un hombre muy bien parecido. Era un hombre muy bien parecido. Y además, ellos aparecen, ¿sí? Ambos situados frente a un arbusto de madreselva. La madreselva es la representación del amor y la fidelidad conyugales, ¿sí? Y él se nos presenta además con la espada en la mano, con lo que nos indica que él tiene título de caballero, ¿sí? Solo un caballero puede lucir una espada. Y aquí sí, él va a ser, digámoslo así, él va a recibir títulos. Es que Rubens se va a volver básicamente de lo que uno diría como de la nobleza de mérito. Rubens va a ser una personalidad muy importante. La pulsera al estilo romano y el anillo de matrimonio, ¿no? Bien, aquí tenemos otro retrato, o sea, miren cuántos van, o sea, el de ella sola, el de ellos dos muy recién casados y este, ¿no? En el que ella se ve mucho más joven, con abanico de plumas, como las grandes damas o señoras,
y en un paseo campestre. Ella con la mirada soñadora perdida y él nos mira directamente y ahora él es el que se ve bastante alegre. Él la lleva a ella del brazo y va indicando el camino que han de seguir. Y como si fuera poco, otro retrato de Isabela. Esa aquí se ve más bonita y hay algo que es muy importante y es que pocas mujeres como las esposas de Rubens o las esposas de Rembrandt van a tener tanto protagonismo en los cuadros. O sea, era difícil que una mujer, pues miren ustedes, Velázquez solamente pintó en una oportunidad a su esposa y aquí está otra vez Isabela. ¿Mm? Él tenían una al parecer, tenían una muy buena relación, por lo menos a él, ella le parecía bella y le gustaba pintarla, ¿sí? Bien, en esta época Rubens hace dos trípticos muy importantes, muy grandes. El primero, uno de ellos es la erección y el otro es el descendimiento de la cruz. Están pintados en diagonal, ¿sí? Y siguen de alguna manera varios ejemplos significativos dentro del arte, que son los ejemplos de Caravaggio, Tintoretto, ¿sí? Y Miguel Ángel. La grandiosidad manifiesta en la corpulencia de los cuerpos, la tensión de fuerzas, ¿sí? Es un tema poco tratado. Generalmente hay crucifixiones, pero hay que llegar a pintores como Caravaggio para ponerse en ese momento exacto de mostrar cómo fue el proceso de crucifixión en sí mismo. Y es dramático en todo el contexto. Es dramático en primer lugar por todo el referente de color y de ambientación realizado, ya sabemos, por Brugger, ¿sí? Y por otro lado, los colores que utiliza, el entorno de color que emplea, la profundidad del azul o la fortaleza del rojo, los tonos tierra y tirando a amarillos. El manejo de la luz es maravilloso, o sea, es magistral. Miren el brillo en la armadura, pero al mismo tiempo, muy dentro del contexto barroco, el eje lumínico, el foco lumínico está en el cuerpo de Jesús, mientras que los otros cuerpos, aunque resaltan, no tienen ese mismo grado de protagonismo. El pintor tiene que entrar en toda la fabulación, toda la imaginación de cómo sería esa fuerza que se tenía que hacer para izar esa cruz, para ponerla en pie. Él pinta esto para Cornelius van der Geest y esto nos da de nuevo noticia de cómo Rubens tiene una libertad por parte de sus grandes mecenas para poder pintar diferentes obras. Y vamos a ver que este es pintado para el altar mayor de la iglesia de Santa Valpurgis. Bien, aquí vemos la diagonal, ¿no? Y esta obra se convierte en un ícono. Es algo completamente novedoso, sorprendente, significativo. Es un óleo sobre la tabla y está pintada justamente como una cachetada
a los intentos iconoclastas propios del calvinismo. El calvinismo en esta región tiene unas condiciones que se vuelven muy complejas porque no acaba por completo con todas las obras de arte, aunque lo intentan, ¿no? En los primeros tiempos, después de la Reforma, tratan de destruir las obras de arte. ¿Se acuerdan que veíamos con el gran altar de Gante cómo lo habían tenido que esconder y pues al final lo había terminado desmembrado? Pero para esta época, pues la parte que tiene que ver con la región de Flandes va a tener todavía la influencia claramente católica y por tanto, los altares muy prolíficamente ornamentados. Luego veremos en Rembrandt cómo estos santos hacen una transición, se van de los altares, ya no están en los altares, las escenas aparecen como focos ilustrativos en diferentes instancias, más para la reflexión que para la adoración. ¿Sí? Bien. Entonces, como les decía, esta obra es fundamental y en ella nosotros vemos también cómo se refleja un elemento que va a influir muy ampliamente en Rubens como influyó en Miguel Ángel y es la famosa escultura que encontramos justamente en el, que vamos a encontrar en los museos vaticanos y que ahorita se me acaba de olvidar, de olvidar el nombre de este que es el sacerdote troyano que aparece en las playas de Troya cuando los troyanos han salido para ver el caballo que les dice desconfíen de los regalos de los griegos. Ahorita me voy a acordar del nombre porque es una locura que se me haya físicamente olvidado. Bien. Entonces tenemos que inmediatamente se vio la pintura, pues todo el mundo quedó absoluta Laoconte, los hijos de Laoconte. Yo les dije que me acordaba, o sea, es simplemente, eh, fue tan la impresión, tan significativa, la obra tan maravillosa, todas estas torsiones, estos escorzos, esta fuerza, este dramatismo, que Rubens inmediatamente recibe un segundo encargo. Ese segundo encargo ya va a ser hecho por la Catedral de Amberes para hacer la imagen contraria, el descendimiento de la cruz. Y esto también nos muestra algo que es muy bello y es como lo que nos pasa a todos los seres humanos. ¿Viste? Dice, ay, si esa era la subida de la cruz, ¿cómo será la bajada? ¿No? ¿Cómo será el descendimiento? Entonces, este descendimiento, aquí no lo puse, pero después hago el repaso muy rápido y sí se los voy a poner, está muy influido por la obra de Van der Weyden, porque esa es la obra clave de Van der Weyden. Van der Weyden le adjudica este tono rojo a San Juan, ¿sí? Generalmente San Juan Evangelista nunca se pone rojo en otros contextos porque no fue mártir. El rojo es el color de los mártires. Pero Van der Weyden hace esta composición y Rubens hace la reinterpretación de los mismos elementos que ha puesto Van der Weyden. Es decir, hay una traducción de un lenguaje iconográfico al otro, de Van der Weyden a Rubens. Pero eso se los muestro más adelante, así que no me va a demorar mucho en esta obra por esa razón, porque se los quiero mostrar. Y además, pues también se inspira, como no decirlo, en Caravaggio. ¿No? Caravaggio en Rubens, es una influencia muy importante. Porque además, pues porque lo ha visto
siendo muy joven y estando por aprender, ¿no? Ahora miren ustedes la belleza, el tamaño de la obra, ¿no? Y está hecho para ser visto entonces así en Soto Insú. Y esto quiere decir que cuando yo me paro aquí donde está este señor, la obra es mucho más impresionante, ¿sí? Porque está construida justamente para eso. Bien, y como les decía, bueno, los esquemas de composición son los mismos del Cinquecento y también, ¿sí? Se habla de Daniel da Volterra como una fuente muy directa en, digamos, en el proceso compositivo. Bien, miren los detalles. Luego vamos a ver algo muy interesante. Y es cómo y cuánto Rembrandt sigue a Rubens, pero muchísimo, muchísimo. La estética de Rembrandt está muy marcada por Rubens. Y esto se ve en las figuras femeninas, sobre todo. Un prototipo de belleza. Y es que es muy difícil zafarse eh, de la mirada de obras que han sido muy importantes cuando el arte, como es el caso del barroco muy especialmente, está buscando desde todos los puntos de vista la oportunidad y la posibilidad de destacar, ¿sí? De ser trascendente. Bien, aquí vamos. Muy poco tiempo después de situarse en Amberes, nuestro querido Pedro Pablo va a edificar esta casa, es su casa. Y en esta casa uno puede ver la influencia de la arquitectura renacentista. La puede ver en las arcadas, en la distribución de los espacios, las balustradas, que a uno le parece mentira que la balustrada la hayan inventado en el Renacimiento, pero la inventaron en el Renacimiento y eso que nosotros vemos hoy en día y nos parece tan común en esa época generaba pues toda una, digamos, una atención significativa. También el tener los nichos para poner estatuas, ¿no? Él mismo se encargó de todos los elementos que tenían que ver con el diseño, creó un estudio amplísimo con una luz maravillosa, una biblioteca impresionante y una sala para las colecciones de pintura, ¿sí? Él es un gran coleccionista de arte. Y él va a poner en el arco del jardín el siguiente texto. Dejemos a los dioses el cuidado de procurarnos sus dones y de concedernos lo que más nos conviene, pues ellos quieren a los hombres más de lo que los hombres se quieren a sí mismos. Pidamos la salud del cuerpo y la del espíritu, un alma fuerte que no tema la muerte, inaccesible a la cólera y a los deseos vanos. Si mis corazones, Rubens es un practicante de todo lo que va a ser el estoicismo. Él se ha hecho cercano a esta filosofía, que es la filosofía de fines de la antigüedad, una de las filosofías más bellas, actualmente súper de moda, donde los estoicos, una de las cosas que proclaman es el memento mori. Esto quiere decir esa frase que les decían a los generales triunfantes en Roma y que se puede traducir de dos maneras. Recuerda que vas a morir o recuerda que eres mortal. ¿Sí? El estoico vive
en una hermandad con la muerte. Pero la muerte no se ve desde un punto de vista pesimista, sino que la presencia inminente de la muerte me recuerda la belleza y la importancia de la vida. También me da la noción de algo que me perdonan que me salga un poquito hacia la filosofía, pero yo pienso que vale la pena, de algo muy bello que contaba justamente, no me acuerdo ahora los nombres, un, un conferencista norteamericano y él decía que él iba en el avión cuando percibieron que había fallado el primer motor. Entonces la azafata les dijo, abróchense los cinturones, estamos pasando una situación difícil, ¿no? Y en eso, poco tiempo después, el segundo motor. O sea que dice que en ese momento él pensó tres cosas. Yo voy a buscar el PET y se los mando. Él pensó tres cosas. La primera cosa que pensó fue, todo se puede acabar de un momento a otro. No tiene sentido postergar. La segunda cosa que pensó fue, ¿cómo he perdido el tiempo peleando con las personas que me importan por bobadas? Y la tercera cosa que él llegó a pensar fue, no tiene eh, ningún sentido eh, dejar de ser felices o dejar de estar satisfecho. Sobrevivieron porque fue el avión que cayó en el río Hudson, entonces sobrevivieron, pero él dice, desde ese momento yo no, dijo, yo desde ese momento no volví a guardar nada. No volví, me regalan un vino fino, me lo tomo, me doy gusto, no aplazo nada, veo a las personas que me importan en el momento, porque todo puede acabar en un abrir y cerrar de ojos y no tiene sentido volver la vida un desastre por cosas pequeñas. Bueno, pues Rubens era, era absolutamente neoestoico. Era un hombre que eso no era una singularidad de él, era una peculiaridad de su entorno, o sea, valoró muchísimo la amistad, la cultivó por encima de todo. En muchísimos casos postergó siempre su ego frente a la posibilidad de tener buenos amigos, se adhirió fuertemente a la verdad, a la lealtad y se rodeó de gente muy culta, de gente que cultivaba el espíritu más que las riquezas. Además, era un hombre que comía de una manera muy frugal, hacía ejercicio, caminaba, montaba a caballo, tenía muy buen genio y leía permanentemente a Plutarco, a Tito Livio, a Séneca, o sea, a Marco Aurelio, y los ponía sumamente en práctica. Él hablaba varias lenguas, o sea, hablaba italiano, hablaba flamenco, hablaba francés, hablaba inglés, eh, creo que hasta alemán también hablaba. Y era un hombre muy tolerante, con un vastísimo conocimiento de la historia del arte y de la cultura. Y se convirtió, por tanto, no solamente en el pintor de referencia, sino también por las obras, sino por la persona. Un hombre que lo admiró profundamente y lo imitó. Todo lo que pudo fue Velázquez, ¿sí? Porque era un hombre se, que se daba a querer, o sea, muy respetuoso, muy caballeroso, muy cuidadoso con las personas y
siempre, digamos, guardando las formas, ¿no? Del muy buen trato. En las primeras, digamos, en las primeras obras de 1610, todavía hay mucho del sustento flamenco en Rubens. Uno lo ve, las figuras son mucho más mesuradas, más delgadas, más. Con el paso del tiempo, vamos a ver que él va entre 1617 y 1621, va dejando aflorar en sus obras los elementos propios del arte italiano que son adquiridos por él. Y vamos a ver, como les digo, que llega a tener un taller inmenso, el taller de arte más significativo de Europa. Y él llegó a decir lo siguiente en 1618: me encuentro tan sobrecargado de encargos para edificios públicos y colecciones particulares que me resultará imposible aceptar otros nuevos antes de que transcurran varios años. Él, en ese momento, tenía entre sus ayudantes a Van Dyck y a Lucas Bosterman y también a Paulus Pontius y Jacob Jordanes, también Christopher Jengert, que todos ellos trabajaban bajo su dirección. Pero como les digo, es el único pintor en que conocemos todos y cada uno de sus ayudantes, porque Rubens no tiene ningún problema en decir, por ejemplo, este rostro de la Virgen o este rostro del pastor los pinté yo, pero este manto del niño lo pintó fulanito. O sea, no tiene em, en ningún modo, ¿sí? La intención de negar el trabajo de los otros, les paga justo y les reconoce y los promociona. Tiene las mejores relaciones posibles con estos pintores que trabajan junto a él. Aquí se ve clarísimo el influjo de Caravaggio y se ven unas transiciones en el manejo de la luz que posteriormente se harán más efectivas en Rembrandt todavía, ¿sí? Mucho más fuertes en Rembrandt. Bien, así está. Eh, Como les digo, todos estos otros van a trabajar siempre con Rubens. Este es un cuadro de Jan Bruegel, que es donde él trabaja solo. ¿Qué es la ventaja y qué es lo que logran al hacer las colaboraciones? Pues que definitivamente Rubens tiene ese dominio de del volumen, de la monumentalidad, pero firma muchas veces el cuadro con los otros. O sea, no fue simplemente decir fulanito de tal pintó conmigo, sino firma. O sea, no tiene el más mínimo reparo. Bien, aquí vamos a llegar a una de las obras más geniales de Rubens, una de las obras que más me gustan es Sansón dormido en el regazo de Dalila. Como les digo, los temas de drama bíblicos son muy deseados, ¿sí? Eh, por el público del momento. Esta obra es una obra fantástica porque en esta obra Rubens hace una combinación de los dos estilos, el estilo flamenco y el estilo italiano. Del flamenco, el trabajo minucioso, muy decantado de la decoración del fondo. Eso y el detalle pormenorizado en el tapete, o sea, este cuidado en los muebles, ¿no? Este manejo, esa sutileza, esa delicia visual
que constituye. Por ejemplo, miren ustedes estas pieles, o sea, esa sedosidad, todo esto. Y del italiano, la monumentalidad, la fuerza del color, la construcción estética, un cierto tipo, un prototipo de belleza que está necesariamente vinculado a la belleza grecorromana, pero con ciertas modificaciones. La influencia de Caravaggio en esta obra salta a la vista en primera instancia. Esta figura, esta vieja, es muy cercana a la Judith y Holofernes de Caravaggio, o sea, está muy allí, muy cercana. El dramatismo, la forma en que construyes estas figuras, por ejemplo, es muy caravallesca, ¿sí? Aún esta figura dormida de Miguel Ángel, la extensión, la torsión, la forma de los escorzos, pero en medio de esto, y de haberse inspirado la belleza dorada de Tiziano, pero en el esquema de Rubens, que se percibe, por ejemplo, en los senos de Dalila. O sea, una cierta turgencia, en una cierta voluptuosidad que va a ser muy propia de él. Maravilloso el gesto de las figuras protagónicas, porque nosotros vamos a ver, y ahora me devuelvo, por ejemplo, el rostro, los rostros de cada uno son particularmente significativos. El dormido Sansón y Dalila en una laxitud y al mismo tiempo como en una absoluta, digámoslo así, un desprendimiento emocional muy grande relacionada a Sansón. Vemos entre tanto la preocupación del que le está cortando el cabello y el gesto de la vieja que aparece. La pintura todavía juega con algunos elementos propios del arte renacentista para poner diferentes focos de luz que nos permitan comprender de dónde llega esa luz. Tenemos que imaginarnos que aquí hay un cuarto foco de iluminación. Miren los detalles, ¿no? Son absolutamente preciosos. De Caravaggio, ya Caravaggio, los pies un tanto sucios de Sansón. Y para hacer alusión a su condición de amante de Sansón, de mujer, digámoslo así, como de mujer provocadora, de mujer fatal, ¿no? Entonces, fatalísima. Claro, ahora, uno de los elementos interesantes aquí, al poner la alfombra y todo, es que él crea ese clima de intimidad que rodea completamente la escena. ¿Quieren prender el ventilador? Bueno, vamos a encontrar que eh, cada uno de estos encargos fue acompañado por una distinción importante para Rubens, ¿no? En cada uno de estos encargos él recibía títulos y adornos y gratificaciones, no solamente dinero, sino un reconocimiento muy particular, ¿sí? Hay mucho en Francia, hay en Italia, hay muchísimo, muchísimo en Flandes, en la parte. No, eso está, es que Rubens tiene una obra enorme, ¿no? Porque como él trabajaba tan acompañadito,
Esta desafortunadamente aquí se pixela, pero en la próxima no. Este es el bosquejo. Resulta que a Rubens le coincidió el entronamiento y la regencia de una de las más significativas personalidades de su tiempo, María de Medici. María de Medici es algo así como una, ay, ahí se entró una abeja, como una prima segunda, como una prima segunda de Catalina de Medici. Mm, Catalina es la de Catalina de Medici, es la de Enrique II. Catalina de Medici es la que es conocida como la envenenadora o la reina Jezabel, una de las mujeres más inteligentes, más ágiles, más astutas y más malas de toda la historia. Todo un personaje. Ella estuvo casada con Enrique II de Francia, el hijo de Francisco I, y eh, fue la suegra de Enrique IV, que es el primer Borbón en la corona francesa, que estuvo casado en primeras nupcias con Margot de Valois, la hija de Catalina y Enrique, y luego eh, finalmente Margot le dio el divorcio porque la separación porque nunca tuvieron hijos y él se casó con María de Medici, luego de que Margot aprobara el matrimonio, porque él quería casarse con una mantilla que tuvo, pero Margot le dijo que si era para casarse con la amante no le daba el divorcio, no le concedía la nulidad. Entonces él se separó, él se casó con María de Medici. María de Medici, una mujer sumamente dominante, una mujer particularmente, em, digámoslo así, culta, una mujer que se casó con Enrique y tuvo varios hijos con él, entre ellos a Luis XIII de Francia, el padre de Luis XIV. Ese es el abuelo de Luis XIV. Y mm, María vivía pues muy molesta con su marido y le insistía mucho para que la coronara reina de Francia. Él no quería coronar a reina de Francia. Cualquiera que hubiera pasado a Enrique VIII entendería las razones importantísimas por las cuales era bueno no coronar en caso de no tener absoluta necesidad a la reina. Enrique las coronó y después por eso tuvo que descoronarlas cortándoles la cabeza a muchas por lo menos a Ana Bolena después de un gran problema. Entonces ella se hace coronar, la corona el 5 de octubre de 1600 y al día siguiente, el 6 de octubre, el rey partía hacia la casa de su primer ministro con el propósito de organizar la guerra contra España, cuando yendo en una carroza fue asaltado por un asesino que era miembro de los católicos ultra radicales. El rey murió y la reina, que en ese momento era su esposa recién coronada, fue constituida como regente y cabeza del Consejo de Regencia. Esto la llevó a tener los fondos necesarios, pues tras haber hecho el acuerdo de cese al fuego o de amainar la probable guerra con España, pasando a sus dos hijos, su hijo Luis y su hija, que no me acuerdo ahorita el nombre, y su hija con el príncipe de Asturias, que era Felipe, Mariana, o sea, Felipe y Mariana con Felipe, eh, Luis y Mariana con Felipe, que va a ser Felipe IV de Francia, de España, y Ana de Austria, la madre de Luis XIV.
o sea, un matrimonio doble. Dos príncipes con dos princesas, dos hermanos con dos hermanas. O sea, Luis XIII y Mariana de Francia eran hijos de María de Medici y Enrique IV. Y Ana de Austria y Felipe eran hijos de Felipe III y una de sus esposas, que ahora sí no me acuerdo el nombre. Entonces, pues María ya solucionó su asunto, o sea, casó los hijos y se quitó la guerra de encima, le quedó dinero para decorar el Louvre y lo que iba a hacer fue llamar a Rubens para que le trabajara una grandísima galería en la cual se iban a destacar eh, los esponsales de María y de Enrique. O sea, ella quería reforzar en el arte la relación marital que tenía con su esposo Enrique, em, con el que tenía, como les he dicho, muchas desavenencias, entre otras, ay, aquí se pixeló, qué pesar, entre otras el hecho de que Enrique pretendiera criar sus hijos legítimos e ilegítimos y todos juntos. Y que Enrique no podía ver una escoba con faldas porque él iba detrás. Y a María también, es decir, no era que quisiera solo las escobas con faldas, María entraba entre ese conglomerado. Ella no estaba muy contenta. Aquí en la sola imagen, pues queda claro cómo quiere estar vestida, cómo quiere que la imagen se vea. Aquí son los esponsales de María y Enrique, las caras complacidas de la corte y aquí en la parte de atrás un jovencillo vestido como al estilo de un amorcillo, pero que tiene a todas vistas el rostro de el futuro rey Luis XIII. Otra de los otro de los ciclos que le va a pintar va a ser el que glorifica el reinado de María de Médicis. Aquí el momento en que María está siendo justamente coronada, ¿sí? Lo vamos a ver acá. Es María siendo coronada, un Luis XIII acá, felicísimo, los señores cardenales y todos los jerarcas de la iglesia y el rey Luis XIV, el rey Enrique IV contemplando la escena desde el balcón. Generalmente cuando se coronan las reinas, los reyes no pueden estar. En esa ceremonia no, en la ceremonia francesa no. Pues en la tradicional, la corona el cardenal o el obispo. Y el rey no entra a la iglesia, por lo menos en esta época, porque si el rey entra, a no ser que vayan a ser coronados juntos, ¿no? Que él no haya sido coronado, como en el caso de Carlos y Camila. Entonces se corona a él y la corona a ella juntos. Pero cuando el rey ya está coronado, él no asiste a la coronación de la reina para no eclipsarla. Porque si él asiste, él es la figura más importante en escena. Si él no asiste, sino que contempla desde el balcón, ella es el centro de la escena. Entonces aquí Rubens le pinta ángeles que tienen una cornucopia, ¿no? Que deja caer monedas. Y en la parte de atrás, ¿sí? Justamente en la parte de atrás vemos a Margarita de Medici asistiendo a la coronación, ¿sí? Toda vestida con las flores de lis de la casa de Francia. ¿Sí? Interesante, ¿no? La anterior esposa de Enrique.
¿Por qué era tan importante que Margarita estuviera ahí? ¿Era para humillarla? No. Era para decir que María contaba con el respaldo de Margarita, ¿sí? Porque en efecto, yo les dije, Enrique quiso coronar a su amante y Margarita le dijo no. Ellos tienen una de las relaciones más interesantes de toda la historia. Fueron amigos, estuvieron casados, difícilmente pudieron haber compartido una noche juntos. Tuvieron amantes a raudales el uno y la otra, pero fueron amigos, enemigos, amigos. O sea, tuvieron una relación muy significativa, tanto que Margarita de Medici fue la persona que más quiso a Luis XIII, más que María. Esos son, eh, siga, sí, señor, sí, exacto, ella no podía tener hijos, no habían tenido hijos. Ahora, algo muy, muy importante, muy, 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 muy importante es mostrar cómo esta obra se convierte, ¿sí? Se convierte en el modelo de la coronación, que se llama la coronación de Napoleón, pero realmente a quien están coronando es a Josefina, ¿no? Solo que se llama la coronación de Napoleón porque hace una maravillosa alusión a todo el poder de Napoleón en ese momento. Los perros como representación de la fidelidad, ¿no? Bien, eso ya lo dijimos. Y este fue uno de los contratos más importantes que tuvo Rubens. Lo firmó a inicios de 1622 y fueron 24 cuadros que se entregaron con motivo de la boda por poderes entre Carlos I de Inglaterra y la princesa Enriqueta María de Borbón en 1625. Enriqueta María de Borbón, ¿sí? Era la hija mayor de María de Medici. Y voy a cerrar esta clase con ese chisme. El pobre Carlos I no sabía lo que le iba pierna arriba, porque al final de sus días le tocó en un cierto tiempo aguantarse a la suegra, que era bastante detestable. María de Medici es una de las pocas reinas en la historia que siendo ella reina madre y regente, llevó dos veces sus ejércitos en contra de su hijo Luis XIII para tratar de arrancarlo del trono, ¿sí? Originalmente ella fue la que introdujo en la corte de Francia a el cardenal de Richelieu, pero luego él se volteó a favor de Luis XIII y la abandonó. Es una de las historias más interesantes de toda la historia. Entonces, este encargo tan grande que ella hizo, pues lo realizó Rubens. 24 cuadros, imagínense, 24 cuadros de ese tamaño, lo que pudo garantizar en términos de dinero. Ya antes de, ¿sí? Em, este momento, Rubens había intentado negociar los tratados de paz entre Flandes y Holanda. O sea, Rubens va a ser uno de los más importantes diplomáticos de su tiempo. Fue un trabajador infatigable en pro de la paz, en una época en que había mucha turbulencia. Bien.
Paramos allí. Listo. Ay, no friegue. He hecho toda esta parte, esta última parte creo que la he grabado, pero sin diapositivas. Maravilloso.